Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrevista de Cuestiona. Hoy hablamos de inteligencia financiera, de educación financiera y tenemos el placer de contar con Joan Corbalán, que él es empresario, consultor sistémico y coach de empresas, de organizaciones, también terapeuta para personas y para familias. Todo desde una visión sistémica desde hace más de 30 años. Además, es profesor del máster en inteligencia financiera. Él imparte un seminario que se llama Cuestiona tu herencia económica, donde precisamente Joan habla de esto, ¿no? De cómo los patrones familiares nos afectan, sobre todo en nuestra infancia, y cómo el sistema familiar nos afecta a la hora de relacionarnos con el dinero. Así que bueno, Joan, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es un placer y bienvenido. Muchas gracias, Roger. Para mí también es un placer estar con vosotros y bueno, a tu disposición para lo que necesitéis. ¿Cuáles Genial, serían tus asuntos, tus preguntas? genial, Joan. Pues mira, creo que primero lo que tendríamos que empezar es también desde tu visión sistémica, que es muy importante. ¿Cómo defines el dinero desde la sistémica? ¿Qué definición le dais desde esta visión? Bueno, no hay una definición. Digamos que en el trabajo sistémico le demos una definición al dinero, ¿no? O sea, pero esencialmente el dinero es sobre todo una energía que es una energía emocional en los sistemas, ¿de acuerdo? O sea, aparte de material, por supuesto que tiene una fuerza enorme en todos los aspectos que tienen que ver con lo que es la supervivencia del sistema familiar. eh, el dinero está lleno de energía, ¿no? Lleno de emociones. Ujú, Entonces, es evidente que el dinero ha sido y es tal vez el elemento que dentro de nuestras familias ha sido el motor tanto de transformación como de supervivencia ujú, en la familia, ¿no? totalmente. Entonces, ¿qué sucede? En virtud de cómo hemos aprendido a manejarnos con él, lo que ha sucedido es que hemos tenido mayor o menor permiso para movernos en la vida con él, de un modo o de otro, con determinadas emociones u otra. Por tanto, yo diría que el dinero tiene que ver con el tener, ¿vale? Sí, Pero también tiene que ver con el ser. ujú, totalmente. Por lo tanto, el dinero es, desde el punto de vista sistémico, es aquello que nos ha permitido tener una vida en las que hemos desarrollado más o menos cosas en virtud de cómo teníamos el dinero, Ujú, pero también desde ese tener es lo que nos ha permitido ser de una manera o de otra. O claro. sea, permitirnos ser esto, ser lo otro. Por tanto, ese diálogo que yo siempre comunico de las familias del tener y del ser, o del ser y del tener, ¿no? Ujú. Por lo tanto, nos transmites esto, ¿no? Que el dinero, dar una visión más profunda, porque a veces tenemos una visión muy material de qué nos permite a nivel de consumir y tal, pero claro, nos da digamos, accesibilidad a estados del ser, emocionales, muy diferentes. El tema de si nuestra familia, pues ya nacemos en una familia con más facilidades o menos en este sentido, ¿no? Claro, porque de alguna manera, o sea, mucho más allá de si hay o no medios económicos, o Ujú, sea, que es muy importante, eso tiene que ver con el tener, hay algo que tiene que ver con el permiso que sentimos dentro de nuestra propia familia. Y cuando hablo de nuestra propia familia, no estoy hablando solo de nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelitos. No estoy ujú, hablando de nuestra familia grande, la familia extensa, ¿no? Nuestros ancestros. En ajá, virtud de lo que ha sucedido en nuestra familia, habrá mayor o menor permiso para comportarse de un modo determinado u otro con el dinero. ya, Por ejemplo, hay personas que tienen dinero para enterrar generaciones con ese dinero, ¿eh? Y sin embargo viven la vida como si no lo tuvieran. mm, O sea, en correcto. realidad hay como una necesidad de seguir trabajando y viviendo desde el sacrificio más absoluto como si no hubiera dinero. Ujú, ¿De acuerdo? Entonces,
Eso no tiene que ver con tener o no tener dinero, tienen que ver con lo que ha sucedido detrás y con el permiso que hay para, por ejemplo, disfrutar de ese dinero o entregarse de alguna manera a una vida más de ser con ese dinero, o que aunque haya mucho dinero, en realidad lo que sienten en esa familia es que el permiso es para el sacrificio, para trabajar muchísimo, da igual lo que haya. Ya. ¿Por qué? Porque el mensaje de fondo que hay en esa familia, el mensaje prevalente, el predominante, es un mensaje que dice, aquí hay que ganar dinero, aquí hay que sacrificarse y Ujú. todo lo que no significa sacrificio, pues no vale. Hay Total- muchísimos mensajes, ¿no? Hay muchísimas formas de mensaje, pero tener no significa permiso para ser. Totalmente, sí, sí. Una cosa es tener el dinero y otra es, también entraremos ahora en las creencias, ¿no? Porque, como dices, hay gente a lo mejor ve el dinero como un resultado, como algo a conseguir, pero después no se permiten, cuando consiguen ese resultado, lo ven simplemente como una demostración de que han hecho las cosas bien, ¿no? De ese sacrificio que comentabas, pero no lo utilizan después para disfrutarlo, ¿no? Para, no sé, viajar o, dices, ser, ¿no? Con ese para dinero. ser, para ser más felices, por ejemplo. Exacto. O Para, sea, encontrar, para decir, bueno, pues yo ahora me permito esto en la vida, no solamente comprarme un coche mejor o una casa mejor, no. Otros aspectos que tienen que ver con el ser en la vida, ¿no? o permitirse, por ejemplo, tener ahorros y permitirse estar, no sé, 3 años sin trabajar o sin la necesidad de trabajar, por lo que sea, ¿no? Pero tener ese utilizar el dinero en lugar de verlo solo como objetivo. Tanto yo creo que has abierto un tema que es fundamental, que son las creencias, ¿no? Aquí tenemos también el dinero, que es una herramienta que es global, pero, por ejemplo, dependiendo de la religión cristiana lo trata de una manera y el judaísmo, por ejemplo, lo trata de una manera muy diferente en base a unas creencias muy particulares, ¿no? Así que mi pregunta sería, ¿cómo nos afectan estos patrones, estas creencias en nuestra economía propia? Que, como dices, pueden venir de muy lejos, pero pongamos más luz en cómo una creencia que nos parece y muchas veces no la vemos, que puede ser inconsciente, afecta en la realidad, en nuestro día a día económico, a la hora de gastar, de Porque administrar el dinero. nosotros, nosotros somos seres sistémicos, quiere decir, nosotros formamos parte esencialmente de un sistema familiar que sería el sistema básico nuestro, el nuclear. Ujú. Pero por encima de ese sistema básico hay otros sistemas que también afectan de una forma muy clara a nuestra vida, no solamente a nuestra vida física, sino también a nuestra vida emocional y a nuestra vida mental, a nuestras creencias, ¿vale? Eso que llamamos valores y creencias limitantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparte de nuestras familias, tenemos un segundo sistema que está rodeando y que enseguida nos encontramos con él, que es el sistema educativo. Totalmente. Después del sistema educativo entramos en contacto con el sistema profesional. Ahí se van produciendo diferentes movimientos tanto con lo familiar como con los otros sistemas. Y por encima de todos ellos hay un sistema todavía más grande, que es el sistema social. Ujú. ¿Vale? Entonces, el sistema social tiene un nivel de influencia sobre el resto de los tres sistemas enorme. Entonces, por ejemplo, dentro del sistema social, tú preguntabas por lo religioso, ¿de acuerdo? Dentro del sistema social está la religión también. Entonces, pero hay muchos tipos de religiones. Hay algunas que son pues Ya, como el judaísmo, el cristianismo, y otras son el Barça o el Madrid o total. de temas de creencias que están en el sistema social. Ujú. Entonces, todo eso tiene una influencia sobre nosotros y hace que de alguna manera en lo biográfico nosotros nos podamos permitir más o menos, digamos, determinadas visiones que tienen que ver con esas creencias limitadoras respecto del dinero o respecto de lo financiero o respecto de lo que sea. Pero nosotros sobre todo somos seres sistémicos. O sea, nosotros no somos el llanero solitario que está separado de lo demás. Nosotros formamos parte. Y ese formar parte
nos lleva de alguna manera a que nuestra vida está compuesta por lo que llega desde atrás, desde lo ancestral, desde nuestra propia genética y nuestra propia familia, pero luego también por esa interacción que eso tiene con sistemas tan potentes como estos 4 que te he nombrado, ¿de acuerdo? Entonces, esa interacción acaba generando determinados tipos de creencias y valores, ¿vale? Entonces sería lo que llevamos ya de nuestra ascendencia, digamos, familiar, combinado con lo que también en el momento presente tenemos en todos esos sistemas que has comentado. Entonces, de alguna manera estamos condicionados, por lo que estás diciendo, por estos sistemas, ¿no? Por el familiar, por el que estamos. Aún así, claro, mi pregunta sería, aunque estemos condicionados, ¿hay alguna manera de si estamos heredando o estamos en un sistema social que nos da limitaciones sobre el dinero? ¿Cómo podemos integrar esos sistemas para que no nos limiten a la hora de relacionarnos con el dinero y poder vivir con más abundancia y con más inteligencia financiera? Con el famoso aforismo antiquísimo que dice conócete a ti mismo, ¿de acuerdo? O sea, en realidad, cuando somos capaces de hacer este movimiento que tiene que ver con ampliar eso que llamamos la conciencia, o sea, ser capaces de entrar en una visión de conciencia real, donde podemos realmente primero ser capaces de vernos a nosotros mismos dentro de nuestro propio sistema y reconocernos en eso que nosotros los que trabajamos con el trabajo sistémico llamamos el genograma, nuestro propio mapa familiar, o sea, poder ver verdaderamente más allá de la biografía, porque lo que nos hemos comido con patatas durante muchos años por la visión, digamos, psicoterapéutica freudiana, o sea, lo que nos hemos comido durante muchos años es que nosotros éramos el resultado de nuestra biografía. O sea, de lo que nos había pasado desde que nacimos hasta aquí, ¿vale? Nos hemos pasado la vida intentando encontrar nuestros caminos y nuestras soluciones pues con 10 años de psicoanálisis o otras muchos trabajos, ¿no? Bien, esto hay que ser capaz de ir mucho más allá de eso. O sea, en realidad, digamos, nosotros somos seres que pertenecemos de alguna manera a una familia mucho más grande que es solo nuestra biografía. Nuestra biografía es un trozo muy pequeño de nuestra vida y de nuestra familia. Y por lo tanto, en positivo y en negativo, nosotros hemos recibido de ellos, pues hemos recibido esencialmente, yo siempre me gusta decir que esencialmente hemos recibido un tesoro maravilloso, ¿de acuerdo? Pero es cierto que en ese tesoro maravilloso también hay algunas, digamos, pues a mí me gusta hablar de piedras negras, ¿no? Pues como de alguna manera algunas cargas, algunos pesos. Entonces nosotros tenemos como una cierta atracción fatal por los pesos y Ya, una especie de falta tenemos como una cierta ceguera bueno, hacia el tesoro inmenso que hay en nuestras familias. Entonces, tenemos que ser capaces de ir más allá de esa visión pequeña y poder realmente vernos de una forma más amplia dentro del sistema. ¿Para qué? Para ser capaces de tomar decisiones conscientes. O sea, de no tener que seguir llevando las mismas cargas. Poder, desde la conciencia, decir esto que ya veo que es una tendencia mía, que viene de mi abuelo, de mi bisabuelo, porque se arruinó, porque resulta que le estafaron, o porque resulta que el dinero que hizo mi bisabuelo lo hizo, yo qué sé, en Cuba con los indianos y resulta que estuvo en el esclavismo de la época. Y bueno, y ahora entiendo por qué yo siempre gano mucho dinero, pero tal como lo gano, lo pierdo. Bueno, hay muchos estilos, muchos síntomas que digo en inteligencia cuando hacemos la formación con los alumnos. Pues esto que tiene que ver con el hecho de decir, bueno, yo tengo un estilo concreto de manejarme con el dinero. Bien, eso no es una casualidad, tiene que ver con algo. Tienen que ver con algo. Entonces, lo primero es ser capaces de empezar por mi propio sistema, ¿vale? Y luego a partir de ahí poder ver cómo me manejo en otros ámbitos, como es, pues,
en el ámbito, en ese sistema que tiene que ver con la educación, que tiene que ver también con la profesional y que tiene que ver con la sociedad, porque eso está completamente unido. Ujú. Em, Puede ser también, entrando, vamos a entrar un poco en nuestro propio sistema familiar, ¿no? Que has dicho, me ha gustado mucho porque es como desde lo que decías de Freud, ¿no? Que nos da como toda como la culpa a nosotros de nuestra propia biografía. Lo que nos estás proponiendo es abrir la perspectiva y ver que hay muchas cosas que no dependen de nosotros, ni de cuando, Absolutamente. ni de nuestra infancia, ni nada, ¿no? Que vienen de muy lejos. Pero aún así creo que es importante también entrar en nuestra propia biografía, ¿no? Si me lo Claro, permites. claro. Em, Sobre todo en la relación con el padre y la madre, ¿no? Porque creo que puede haber experiencias cuando somos pequeños que obviamente nuestro padre y nuestra madre vendrá de sus propios padres y ahí podremos remontarnos mucho, ¿no? Pero al final nuestra herencia directa viene de ahí. Te voy a preguntar si desde la sistémica, también desde tu experiencia, si la relación con el padre en particular eh, tiene alguna relación después con cómo nos relacionamos con el dinero o con el aspecto laboral. Y también te preguntaré lo mismo sobre la madre. ¿Hay alguna Sí, visión particular de eso? sí, Ujú, sí, sí. O sea, desde este punto de vista, lo que tiene, o sea, en realidad decimos que el dinero, que sería, por decirlo de alguna manera, digamos, algo que es como fundamental, ¿no? Para poder enfrentarnos a la vida, ¿no? ujú. Sea, o sea, de alguna manera, lo que es el dinero en sí, esa energía que tiene que ver con la riqueza y con la abundancia que viene de la propia vida, Ujú, decimos que eso viene de la madre, ¿de acuerdo? claro, Cuando tú decías ahora, decías, bueno, pues estos aspectos más biográficos que vienen de, de los padres y de la madre, sí, lo biográfico y lo sistémico se mezcla, o sea, es como, por decirlo de alguna manera, lo biográfico hoy será lo sistémico del mañana, es ¿vale? verdad, es verdad. Entonces, es el aquí y el ahora, que de alguna manera estamos viviendo, ¿no? Entonces, Ujú, por supuesto que lo biográfico tiene mucha importancia, pero lo que es importante es no desconectarlo de lo sistémico. claro, claro. ¿Me explico? O sea, es decir, el padre y la madre han tenido con nosotros una relación muy potente y tienen una relación muy potente y por lo tanto hemos recibido el daño y el beneficio directo de ellos, ¿no? Pero ellos no están separados de lo que viene de atrás, sino que ellos están recibiendo todo eso y lo entregan. Es lo que yo, cuando yo digo que estamos entregando el tesoro de una generación a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el padre? La madre sería la que de alguna manera está, ofrece esa, de ahí, de ese lugar de la madre o de las mujeres de la familia, ¿no? Llega a ese lugar que tiene que ver con la abundancia de la vida, ¿no? Y la figura del padre, pero también de los hombres de la familia, Ujú, tiene que ver más con la forma de eso, encontrar eso. ¿Me sí, explico? O ujú, sea, tiene mucho que ver más con esta parte que tiene que ver con el modo en que una persona encuentra esa manera de lograrlo, por ujú. decirlo de alguna manera, ¿no? El Por decirlo medio. de alguna manera, el dinero estaría más relacionado directamente con la madre, ¿vale? Y la forma de lograrlo estaría más relacionado con el padre. Ujú. Entonces, Juan, si por ejemplo hay una buena relación con la madre, que sería buena relación con la abundancia, pero hay una mala relación con el padre, es como que se podría cortar, porque el padre es el que nos No. permite llegar ahí, ¿no? Es que la relación, esto ya sé que va a ser difícil de que lo comprendamos en una sesión tan corta, Vale. pero la relación no es el asunto, la relación es muy poca cosa. Ujú, Además, como digamos, en el trabajo que hacemos dentro del trabajo con Borja Vilaseca también, el eneagrama no es nada extraño, sino todo lo contrario, creo que puedo perfectamente decir esto, ¿vale? ujú, Y es que de alguna manera la relación tiene mucho más que ver con los egos, ¿vale? Con la defensa. ya. Por lo tanto, mi padre y mi madre, por mucho que sean mi padre y mi madre, pues también son un 3 o un 4 o un 7 o un 2 o un 9. ¿Me Ujú, explico? Y yo también. Y tú también.
Por lo tanto, ahí la relación tiene que ver con la defensa. Ujú, Y la vida va mucho más allá de lo relacional. O sea, lo grande no es relacional. Lo grande es el vínculo. ujú, Y por supuesto que yo puedo tener una relación muy mala con mi padre, pero un vínculo muy grande con mi padre. ujú. El, ¿Nos puedes el poner un ejemplo? el vínculo y la relación no son la misma cosa, son Ajá. dos temas distintos. El vínculo, ¿eh?, es algo que permanece incluso más allá de la muerte, ¿de acuerdo? Sin embargo, la relación Mm, es algo que cambia de forma permanente y, superficial, y que es más superficial. Es lo que más nos preocupa, pero es porque no conocemos la fuerza del vínculo, porque claro. la persona no es capaz de conectarse con la fuerza del vínculo. Cuando un ser humano toma suficiente grandeza en la conciencia del vínculo en sí misma, automáticamente se da cuenta de que la relación le da igual. O sea, uno ve que la profundidad del vínculo con su madre le lleva a su abuela, le lleva a su bisabuela. Yo no sé cómo se llamó mi tatarabuela. Ujú, No tengo ni idea de cómo se llamó. Sin embargo, o sea, si mi tatarabuela no hubiese hecho lo que tenía que haber hecho, independientemente de que el juicio de que lo que hizo relacionalmente ella estuvo mal, que el mm, juicio fuera que mi tatarabuela fue una mala mujer y que lo hizo fatal, pues gracias a que lo hizo fatal, tú y yo estamos hablando aquí. totalmente. Y gracias a que lo hizo fatal, yo tengo 4 hijos. Ujú, Por lo tanto, ¿qué importancia tuvo lo relacional ahí? nada. Es como algo mucho más que no depende de lo subjetivo, Eso es. sino que se da, ¿no? Es lo Se que nos quieres decir. sostiene en la vida y en la muerte, ¿vale? Por tanto, lo importante no es si tengo una buena o una mala relación con mi padre o con mi madre. Eso tiene una importancia en Sí, mi día a día actual. sí, Pero desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la conexión, por ejemplo, con el dinero o con la abundancia en mi familia, con el permiso para tomar una vida abundante, una vida potente, una vida, o sea, no es el tema. El tema es cómo estoy yo de vinculado con la familia de mi padre o cómo yo estoy de vinculado con la familia de mi madre. O la familia de mi padre es una familia absolutamente excluida en mi corazón y no tiene ningún lugar. claro. Es Sería, como que yo estoy renunciando al 50% de mi tesoro. ya ves, Yo tengo unas raíces brutales y tú tienes unas raíces inmensas hacia la derecha, detrás mío, con la familia de mi padre y hacia la izquierda con la familia de mi madre. Roger. Y yo totalmente. vivo mi vida como si no las tuviera. Y claro, y excusando como es que mi padre o mi madre ha hecho tal, ya, Ya está. pero no renuncies, o sea, es como estúpido, ¿no? Por algo relacional, superficial, renunciar a todo lo que hay detrás de la cantidad de generaciones que han vivido, que han prosperado, y como Eso decías, que es. gracias a esas acciones que se remontan a la noche de los tiempos, nosotros estamos aquí ahora, ¿no? Que incluso Entonces yo renuncio por una pequeña, bueno, a lo mejor pequeña o grande, algo bueno, que, pues, porque imagínate, no se ha producido algo muy grave y se ha producido un abuso, si yo lo entiendo, todo eso tiene una importancia y tiene su dolor y su dificultad, no digo que no, pero eso no tiene que ser motivo para que yo renuncie al tesoro de mi familia. al vínculo, Yo incluso. puedo limitar la relación, puedo decir, pues bueno, hasta aquí, pero evidentemente eso no significa que yo sea el llanero solitario que aparecía aquí como solamente mi padre y mi madre. Sí, sí, como si hubiéramos nacido de la nada, no, no, hay una gran historia detrás y es importante, como dices, honrarlo, que más allá de la relación, eh, si nosotros honramos el vínculo, que es algo que depende mucho más de nosotros, no de que nuestro padre, nuestra madre nos haga caso, sino lo honrar nosotros el vínculo, nuestras raíces, ya estamos, digamos, estando en paz con el sistema y por lo tanto ya dejaríamos que fluyera la abundancia, ¿no? En ese sentido. Plenamente, Así que bueno, ya plenamente. hemos hablado Joan, de cómo identificar, ¿no? Por lo tanto, esto
Esto sería cómo podemos identificar los patrones familiares. Sería, pues bueno, también entendiendo nuestro padre, nuestra madre y viendo también las raíces que vienen de ahí, ¿no? Em, ¿Cómo nos afectan también en nuestra infancia, por ejemplo, experiencias particulares que nos hayan ocurrido o que de repente nuestra familia entre en una crisis? ¿Eso puede tener también impacto en nuestro futuro? Y Ujú. claro, lo biográfico, lo cercano, ha tenido un impacto, por supuesto, y un impacto grande, porque, porque o lo recordamos o lo traumamos en nuestro interior y lo olvidamos porque nos afecta tanto que no podemos aceptarlo, ¿no? Totalmente. Entonces, eso pasa en la biografía y pasa en lo sistémico, Los ¿de sistemas. acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando pasa en lo sistémico, la tendencia es a, como no se resolvió allí, a Sí, que las nuevas generaciones lo repitan. Esto es lo que llamamos un patrón sistémico, ¿de acuerdo? Y cuando sucede algo así en nuestra vida y no podemos gestionarlo de una forma adecuada, o sea, no somos capaces de poderlo resolver en esa generación, ujú, ¿vale? Pues es muy posible que eso se convierta en sistémico y pase a la siguiente generación. ujú, Por lo tanto, nuestra responsabilidad como ovejas negras o como seres iluminados o como seres poco iluminados, como sea, o sea, delante de nuestra historia de vida, no es solamente respecto de nosotros, sino que en realidad no solamente dejamos herencias económicas, que las dejamos, sino que dejamos herencias emocionales, sin duda alguna. ujú. ¿Vale? Y esto es muy importante, por el hecho de decir, bueno, yo me trabajo esto que pasó porque resulta pues, que mi familia, pues, por ejemplo, se ve muy claro muchas veces con los asuntos económicos cómo hay personas que no entran realmente en situaciones de permitirse una buena economía, pues porque en realidad el dinero, pues a lo mejor resulta que es un lugar que hizo mucho daño en su familia. Pues que Claro, a lo mejor los hermanos, los abuelos o los tíos resulta que se hicieron mucho daño, o se acabaron las relaciones familiares cuando murieron los anteriores en lo que fueron las herencias. Digamos, hay muchísimas maneras por las cuales el dinero está grabado por emociones difíciles, como os decía antes, que el dinero sobre todo son emociones. O sea, bueno, porque yo sé que esta entrevista no solamente se va a oír en Cataluña, sino que se oye en otros sitios, pero yo digo mucho que en catalán, y los catalanes lo entenderéis, o sí, sea, decimos esto de que el dinero son sentiments y sentiments, ¿de sí, acuerdo? O sea, se parece mucho, ¿no? Entonces, evidentemente, esto en realidad es una realidad. El dinero está lleno de emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque significó la vida y la muerte. mm, Las totalmente, familias se han matado por dinero, mm, se han suicidado por dinero, ¿de acuerdo? O sea, han pasado las cosas más graves por dinero. mm, La traición, todo está ahí dentro de las familias, ¿vale? Entre las familias, no solo con las familias, con los amigos, con los negocios, etcétera, 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 etcétera. claro. Entonces, por supuesto que el dinero es un material físico, pero sobre todo son emociones. Por lo tanto, lo que dices, claro, hay una tremenda carga emocional, como nos comentas, y tenemos la sensación que cuanto más carga emocional hay en algo, más conciencia requerimos para dejar de repetir patrones, ¿no, Joan? Así, ¿Estás de acuerdo? Ujú. absolutamente. Entonces, em, claro, nos has comentado ya un poco esa conciencia, ¿no? Pero ¿nos podrías detallar más y en concreto en el dinero, cómo aumentar nuestra conciencia sobre nuestros patrones? O sea, La, la forma de aumentar la conciencia sobre nuestros patrones tiene que ver sobre todo con ese aforismo que te decía antes de conócete a ti mismo, y eso puede haber muchas formas de hacer esto, de claro, trabajar. Pero esencialmente, primero,
pudiendo darte cuenta de tu propia máscara, de lo que es tu propia neura. O sea, cómo tú de alguna manera te impides a ti mismo, de alguna manera, vivir tu vida desde un lugar en el que puedas darte cuenta de cómo condicionas tu vida con Ujú. esa parte de ti, que llamamos ego, ¿no? Pero eso solamente sería una parte del trabajo, que sería el tuyo. Pero Claro. para que tú puedas hacer esa parte de tu trabajo, es fundamental que a la vez tomes la decisión de poder ver cómo es esto en tu propio sistema, cómo ha sido en tu propio sistema. Y ahí lo que ayuda mucho es el trabajo con el genograma. El genograma es como el árbol genealógico, pero en realidad trabajar de alguna manera, de una forma técnica y saber realmente cómo hacer eso, porque no es simplemente hacer el árbol genealógico, sino que es saber qué hay que buscar ahí, ¿de acuerdo? Y entonces bueno, esto un poco lo trabajamos en el máster, ¿no? Por tanto, digamos, creo que es una buena oportunidad para ver cómo hacerlo esto, ¿no? En el máster. Pero sí que es claro, muy claro, muy claro, muy claro, que el trabajo es un trabajo que tiene que ver con esa ampliación de la conciencia y poder ver cuáles son esas cargas que llevamos, que a veces son creencias limitadoras, introyectos, etcétera, etcétera, y esas cargas que a veces son valores, porque aquello que llamamos valores a veces son valores ocultos, o sea, son valores que nos atan. ¿De Ya, acuerdo? Son como trampas, ¿no? Que nosotros decimos, uy, esto que es tan bueno, esto que recibí de mi familia. Sí, sí, ah, pero a veces es una trampa mortal, porque suele ser cosas que como están disfrazadas de bueno, eso. pues uno se las come con patatas y luego eso se convierte en una limitación como una catedral. Entonces, ese proceso de autoconocimiento es la clave de la vida y la clave del proceso de poder vivir desde un lugar más sano también respecto del dinero, ¿no? Por supuesto. Fijaos, fijaos mucho, por ejemplo, por ejemplo, la gente que tiene mucho afán por trabajar en inversiones en bolsa, por ejemplo, en inversiones financieras, y, y los que realmente saben de esto Ujú. mucho, dicen que sobre todo, más allá del conocimiento técnico de los valores, de todo lo que significa, la clave está en cómo manejan sus emociones delante de las fluctuaciones que se producen en el mercado. Sí, O sea, porque al final eso es lo que va a mover realmente que en una determinada decisión en la que pues está habiendo una situación pues parecida a la que está pasando ahora, pues evidentemente haya personas que toman la decisión de aguantar y otras que toman la decisión de vender rápidamente, otras que compran aún más, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí hay permisos de un tipo, permisos de otro. mm, Y eso tiene que ver plenamente con esto que estamos hablando. ese trabajo de conciencia es mirar dentro en lugar de ver el dinero como algo externo, ver cómo nos relacionamos desde dentro, ¿no? En Eso lo que es. decías de las inversiones, sobre todo esta dicotomía entre el miedo y la avaricia, ¿no? Muchas veces que nos dominan y seguramente el trabajo de autoconocimiento también nos ayuda a dominar esas emociones, a entenderlas, a integrarlas para poder trascenderlas. Vamos a ir ya acabando, Joan. Solo una pregunta más. Me está Venga. encantando la entrevista, por cierto. Creo que estamos abriendo mucha conciencia, ¿no? Respecto a este tema y a través del dinero, que también es unas funciones del máster, es también el dinero verlo como una excusa para entrar en ese autoconocimiento, ¿no? Es una de las vías de entrada, como hemos dicho, con muchísima carga para abrirnos, ¿no? Mi última pregunta sería, ya para las personas que, por ejemplo, ya son padres de familia y tienen hijos pequeños o adolescentes o van a ser padres próximamente, un poco también cómo tener esa responsabilidad de pasar esa herencia familiar lo mejor posible, lo más limpio posible a los hijos para que estos reciban las menores limitaciones posibles. ¿Qué nos dirías de esto, Joan? Tú también que has dicho antes, además, que eres padre de 4 hijos, también ¿cómo lo has vivido eso? Yo lo he vivido y lo vivo como la responsabilidad máxima. O sea, a mí me ocupa, evidentemente,
que mis hijos puedan recibir una herencia de mi vida que pueda ser materialmente lo mejor posible. Pero realmente me ocupa mucho más el hecho de que, porque creo que los hijos deben estar preparados, si es posible, para poder no necesitar nuestras herencias económicas. Ujú. Eh, pero lo que es casi, yo lo siento como una obligación, es dejar lo más limpio posible el patio de lo que tiene que ver con lo que yo conozco, ¿eh? Porque lo que no conozco no me lo puedo trabajar, pero lo que conozco sí que creo que es fundamental que lo deje lo más limpio posible. Y Ujú. creo que eso es lo mejor que, lo más útil que podemos hacer por nuestros hijos, mucho más que dejarles a nuestros hijos una fortuna económica Claro, o no. De hecho, yo claro. no soy muy partidario de, de dejar fortunas grandes a los hijos eh, eh, hasta que esas personas realmente no han crecido bastante, ¿no? Claro. De hecho, cuando me toca asesorar a personas de dinero o empresarios que me consultan sobre cómo hacer esto, les digo que pongan muchos límites a los hijos antes de los 35 años, ¿vale? O Sí. sea, y Bueno, si pueden hasta los 40, mejor. además, hoy en día que las cosas como se alargan más, ¿no? Supongo que cada vez es más. Como dice Joan, yo creo más importante dejar que una herencia económica que además puede llevar a los hijos a, bueno, ser una generación más despreocupada con el dinero o que no lo valoren. Supongo que ibas por ahí, a Sí, grandes sí. rasgos. Dejarles, pues bueno, haber trabajado tus propias creencias, tu propia familia, para tus propias herencias familiares, para dejarles el camino lo más despejado posible. Sí, Así señor. que, bueno, Joan, muchísimas gracias por este rato. Creo que nos llevamos muchos inputs, muchos clics de conciencia para entender más cómo funcionamos y también para tener esa responsabilidad de dejar nuestro sistema, lo que viene después de nosotros, mejor que lo que hemos recibido, ¿no? Así que muchas gracias. Y bueno, la gente que quiera saber más, ya saben que te pueden encontrar en el máster de inteligencia financiera. Con mucho gusto. Será un placer para mí volvernos a ver allí con todos los que vengáis. Y bueno, ánimo y adelante. ¿Eh? Joan, muchas gracias. Nos vemos en próximas ocasiones. Roger, ha sido un placer. Cuídate mucho. El placer ha sido mío. Adiós. Adiós.